¿Qué tal amigos? Hace un año y pico que no subo vídeos a este canal, así que vuelvo con una idea bastante interesante. Este vídeo surge porque el otro día me preguntó uno de mis amigos, Jorge, que en qué estaba invirtiendo y qué estaba mirando. Y una de las cosas que estoy mirando, entre muchas otras, es el sector de Software as a Service y si puede haber hecho suelo ya. A lo largo del vídeo probablemente haga algunos disclaimers. Uno de ellos es que yo ya compré ServiceNow hace 2 semanas y una empresa pequeña que comentaré en este vídeo la semana pasada. A lo que íbamos. Hace 2 semanas, Jensen Huang le entrevistaron en la CNBC, luego veremos el vídeo, y ahí hablaba de que la Agentic AI no va a sustituir a las empresas de software, que eso es un error que el mercado lo ha entendido mal, porque, aunque lo veremos luego, en su opinión, simplemente la IA va a ser como un complemento que ayude a estas empresas, que son las que tienen el conocimiento, para hacer mejor su trabajo más eficiente. Bueno, tras esas declaraciones, por ejemplo, ServiceNow ha pegado un rebote, pero, como veremos, ese rebote se ha producido prácticamente en todo el sector. Es verdad también que en estas últimas 2 semanas han estado presentando resultados algunas de ellas y, como veremos también, hay empresas de software vertical y horizontal. Hay unas que pueden estar más afectadas y otras menos de todo el tema de la IA. Luego además, bueno, para que el que quiera se lo apunte si no la está siguiendo, la semana que viene presenta el lunes Constellation Software, que eso también va a dar algo de luz sobre cómo está yendo el sector. La cuestión es que ha habido este rebote, muchas de esas empresas, por lo que se ha llamado como el apocalipsis de las empresas de SaaS, han caído muchísimo y bueno, dentro de todas las que han estado cayendo, hay algunas que están ya a múltiplos muy baratos. De hecho, esta empresa pequeña que os digo que compré la semana pasada me sorprendió porque aunque los crecimientos esperados han disminuido, aún así está a unos múltiplos un poco bajos para el crecimiento que se espera y la nueva estrategia que va a seguir la directiva y bueno, una serie de cosas que veremos luego. Como siempre digo en estos vídeos y bueno, dice todo el mundo que hace este tipo de contenido, esto no son recomendaciones de compra o venta. Esto es simplemente meterse en el razonamiento que me ha llevado a mí a tomar estas posiciones con la información que he ido recabando en estos últimos meses. Así que nada, no perdemos más el tiempo, vamos a ir al ordenador, nos remangamos y al lío. You think about the software industry, the SaaSgeddon that they've been calling it. You look at law firms, cybersecurity firms last week, and then IBM shares this week had their biggest drop in a quarter century. Is that overdone by the markets, or do you think there's a real good reason that investors are looking at this and saying, this is going to change everything for these industries that have been so entrenched? Deeply, I think there's a deep misunderstanding. What Claude is definitely revolutionary, and it's an inflection point for AI. It's the first time that AI can perceive, it can reason, but it can also do work. It actually performs tasks. Like, for example, it can, write software. It could create a website for you. It could arrange a vacation for you. And so it can actually perform tasks. And that's the reason why we call them agents. They're agentic in their nature. What software companies, the reason why it's so exciting, of course, is because it can write software. What's going to happen are the tools companies, the platform, the ISVs, the SaaS companies, the tools companies, they will use agentic systems to develop their software. But enterprises are not going to go develop software. They're going to use agents to use those tools. And so what's likely going to happen is that agents won't replace the tools, but agents will use tools. That's the reason why we also say agents are tool users. Why write your own? Rewrite the browser when the browser exists and just use it? Why rewrite Excel when Excel exists? Just use it. And so all of these tools that we use today, whether it's Cadence or Synopsys or ServiceNow or SAP, these tools exist for a fundamentally good reason. And AIs, these agentic AIs, will be intelligent software that uses these tools on our behalf and help us be more productive. And so what's likely to happen, and this is very counterintuitive, it's very likely that because we have so many agents in our company now, the tool use will actually go up. That you think that they're not going to disintermediate these companies like a Salesforce or so many of the others along the way. You think they'll still be using those tools coming from those companies that are being sold off right now by the market? I think so. I think the market's got it wrong. I think it's very likely that these companies that we're talking about are going to introduce agents that run on their platforms. These agents, of course, they have to be
experts in what they do, and nobody's going to understand customer service better than ServiceNow, and they're going to come up with agents that are really fine-tuned and optimized for the type of work that uses the tools that they have. In the end, also, we need the tools to finish their work and put the information back in a way that we can understand. And that we call them system of records. And so each one of these tools have their own system of records. Those system of records exist because we put them there and we use it so that we understand the information that's finally complete. And so those system of records will still be ground truth, and they'll continue to be ground truth. And now the agents will, help. They will use it, and they will populate the system of records. They will use the tools that are available on these platforms. Bueno, si lo habéis escuchado con detalle, no hay nada que añadir a las palabras de Jensen. Ahora bien, hubo un informe de 314 Research ya de hace como de principios de febrero y este tweet de Warren Pais, que fue muy comentado, en el que nunca había habido una situación en la que una industria que supusiera tanto de la capitalización bursátil de los principales índices estuviera teniendo unas caídas tan fuertes, con el S&P 500 en el mismo momento estando prácticamente en máximos históricos. Pero bueno, simplemente como curiosidad y por si no lo habíais visto. Y luego aquí quería mencionar el tema que he dicho antes, que lo he sacado de un vídeo de Fernando de Invertir desde cero, donde hacía una tabla, esta tabla, donde clasificaba las empresas de software as a service como software horizontal y vertical, así en resumen. El software horizontal sería aquel que es más fácil de replicar por la IA, o digamos que es fácil de sustituir, mientras que el vertical de alguna manera sería más difícil. Bueno, está ahí nivel de amenaza, pues rojo, amarillo y verde, y luego, bueno, ServiceNow estaría dentro horizontal y amenaza media, según su tabla. Me había estado mirando varias de las otras, que son interesantes, pero por ejemplo ahí también está Constellation Software, que como os decía presenta resultados hoy, ahora ya estamos a lunes, y que está dentro de los que tienen pocas amenazas, pero dentro del software vertical. Aquí cada uno tiene que ver qué es lo que opina sobre cada una de las empresas. Es curioso que Jensen Huang haya dicho lo que ha dicho precisamente sobre empresas como ServiceNow, y creo que también mencionaba Salesforce, que también estaría dentro del software horizontal, pero bueno, ya veremos qué pasa. Aquí lo que quería traeros es simplemente la valoración que tenía ServiceNow cuando estaba a $100 por acción, que digamos que si veis el gráfico sería el mínimo a partir del cual rebotó. Ahí estaba a 17 veces EBITDA, 23 y pico, casi 24 veces PER. Y si vemos aquí abajo a la izquierda, y si lo veis en TIKR, en cualquier gráfico, lo que sea, son múltiplos mínimos históricos. Entonces aquí la cuestión es ver si uno cree que la compañía puede seguir creciendo en 20%, en cuyo caso sí que estaría barata. Una empresa que crece a tasas del 20% se podría justificar múltiplos PER de 35 y de EV/EBITDA pues de 18, pero como veis la dispersión, que de hecho son los múltiplos que he puesto yo aquí, es un poco amplio. Pero bueno, como referencia también nos puede valer y ver que obviamente si la narrativa cambiase, probablemente esos múltiplos tendrían que volver a normalizarse. Por lo que os estoy contando esto es porque cuando estaba en esos múltiplos mínimos, ya para estos múltiplos objetivo, y por eso también yo me animé a comprar, obviamente no compré en el mínimo, pero que digamos que el margen que había hasta unos múltiplos razonables, ni siquiera para sus múltiplos promedio históricos, que son mucho mayores. Ya había un margen, según estos múltiplos y esas medias, de un 45%, o sea, había un margen amplio para comprar. Y que a los precios actuales, pues ese margen obviamente ha disminuido porque ha habido un rally grande. Pero bueno, la tesis se cumpliría, digamos, el que fuera alcista, si esos crecimientos siguen produciéndose a futuro. Aquí lo que podemos ver es el gráfico de la acción, y es un tema que he visto que comentaban también en algunos otros vídeos, algunos analistas, el tema de cómo en las presentaciones de resultados, cada vez que ha ido presentando la compañía, a veces se producen los típicos, bueno, lo que se suele conocer como los rebotes de gato muerto, ¿no? Que es estos movimientos en los que después de los resultados hay como un cierto optimismo, se produce un rebote para luego seguir cayendo. También es normal que haya gente que se pregunte, oye, si esto es un nuevo rebote de gato muerto para luego seguir con la tendencia bajista, en mi opinión no tiene mucha pinta de que vaya a ser así, pero bueno, yo no soy ningún adivino, yo no me preocupo tanto por el precio al que me voy a salir de una inversión, sino que mi esfuerzo y donde uno tiene que poner el mayor empeño es en ver si está comprando bien, porque realmente el precio de compra es lo que va a hacer que puedas tener un margen de seguridad. Luego la estrategia que hagas una vez que has comprado bien, de poner stops,
ir subiendo los stops y ver cómo aplicas esa estrategia, eso ya depende de cada uno. Bien, y ahora vamos a hablar de esta empresa que la conocí la semana pasada realmente, o sea que le hice la valoración a toda velocidad. Me parecía interesante, estábamos en medio de ese rally y decidí tomar una posición. La cuestión es que, bueno, esta es una empresa que venía creciendo a tasas, como vemos ahí, del 16%, con un buen crecimiento también de márgenes, que vemos ahí. Tampoco había una gran dilución, con lo cual el beneficio por acción estaba creciendo una barbaridad. Ahora, si nos fijamos en el flujo de caja de una manera relativamente sencilla, como vemos aquí, el flujo de caja era creciente y bastante, ¿no? Pero luego, si le añadimos las adquisiciones, muchos de los años acaba en negativo con un flujo de caja muy pequeño. Esto me llamó la atención. Cuando luego oyes la última conference call, lo que dice la directiva, hay un tema muy interesante, que es que en la empresa ha entrado recientemente un inversor activista que precisamente lo que está diciendo es que se frenen las adquisiciones. Por eso el crecimiento proyectado para este año es del 7%, porque antes esos crecimientos tan grandes podríamos decir más o menos que la mitad es crecimiento orgánico y la otra mitad es por adquisiciones. Ahora, si no te incrementa el ROIC, digamos, si esas adquisiciones no están aportando gran cosa, pues igual es que se están haciendo mal. ¿Entendedme? Estoy hablando mal y pronto. En esta diapositiva, como vemos, pone que el precio a 52,56 ha hecho lo mismo que hacía con ServiceNow para ver los múltiplos en los que hizo mínimos la acción. Entonces, como podemos ver, estamos también en mínimos históricos, 7 veces EBITDA, verde 11,5 veces y a flujo de caja libre, sin las adquisiciones, de 9,5. ¿Por qué me interesó también? Porque una empresa que no tiene prácticamente deuda, de hecho no tiene, o sea, tiene caja neta, que crece, aunque sea un 7%, es que me da igual, crecer un 7% orgánico es más que el mercado. Y bueno, siempre y cuando la narrativa de la IA desaparezca, y aunque no desapareciera, una empresa de estas características no puede cotizar a menos de PER 15 y EV/EBITDA 10 y estar a 7 y PER 11, pues ya te deja ya al menos un margen hasta unos múltiplos, digamos, que esto en mi opinión ya es de derribo, o sea, son múltiplos que no tienen sentido. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es posible que crezca en torno a un 7, un 8% en revenues, pero con la estrategia que tienen de ampliar márgenes, que ahora lo veremos, el beneficio por acción podría llegar incluso a crecer un 17%. Es que es una burrada para los múltiplos de los que estamos hablando. Bueno, entonces aquí tenemos lo mismo, ya el precio de cierre del viernes, que fueron 63,72, y simplemente, bueno, pues aunque ha habido ese rally, ahora mismo el EV/EBITDA son 8,6, 14, digamos el margen de seguridad obviamente ha disminuido porque ahora está más cara, pero bueno, todavía hay un cierto recorrido, siempre y cuando la narrativa de la IA cambie. Aquí tenemos el gráfico y vemos lo mismo, presentación de resultados o alrededor de esa fecha, pum, caída. Rebote de gato muerto, pum, caída, rebote de gato muerto, pum, caída, rebote. Y ha sucedido así a lo largo de todo el año pasado. ¿Por qué me he fijado también en esta empresa? Por lo que os comentaba del cambio de estrategia. El año pasado, por ejemplo, empezaron con las recompras, recompraron un 2,2% del total de acciones en circulación. Aquí hay un tema interesante para el que quiera mirarlo en detalle, que es el SBC o el Stock Based Compensation, o sea, lo que pagan a los trabajadores en forma de acciones. ¿Y por qué es importante? Porque prácticamente la mitad de lo que hacen de recompras lo dan luego a los trabajadores en forma de acciones, con lo cual es como que se netea la mitad, digo, para que lo tengáis en cuenta. Y entonces, bueno, para el año 2026, si se espera, como veíamos aquí, un flujo de caja de unos 200 millones de dólares, podrían recuperar en torno a unos 100, 150, con lo cual sería pegarle ahí un corte de otro 2-3% del total de acciones. Bueno, entonces aquí tenemos el guidance que han dado para el primer trimestre y para el año completo, pero bueno, que es lo que ya hemos comentado. Comentario que quería decir aquí, que es un crecimiento bajo, pero fuerte en expansión de márgenes, porque claramente están priorizando ahora la rentabilidad sobre el crecimiento. Otro tema interesante es que los gastos generales han aumentado, y entonces posiblemente por la integración de las adquisiciones hay una adquisición Revenue Recovery que todavía no la han terminado de integrar, ¿no? Entonces, bueno,
más costes operativos, luego los costes legales por el activismo, tal. Y bueno, el incremento de estos gastos generales sí que es un tema a vigilar a futuro en las siguientes presentaciones de resultados. Y luego, con respecto a la estrategia, lo que están planteando ahora es la expansión de márgenes y el incremento del ARPU, o sea, del Average Revenue Per User. Entonces, para el margen, pues eficiencias en soporte, mejora del margen bruto, optimización de los gastos generales que veíamos antes y también de los gastos de venta y marketing. Y luego para el ARPU, pues penetración más profunda con los clientes existentes y luego hacer mucho cross-selling, ¿no?, de los productos que tiene. Y luego está el tema, lo más interesante creo yo, es la entrada de este inversor activista que es Anson Funds. Entonces, dentro del acuerdo que han hecho es cambiar a 2 directores y luego, bueno, que no es un activismo agresivo, sino que simplemente quieren ayudar a la empresa a volver a la senda, digamos, de la rentabilidad. De hecho, parte de esta estrategia de recompra de acciones parece que parte de estos inversores activistas. Y luego lo que les han dicho es que dejen de hacer este M&A o que frenen el M&A porque es un poco dilutivo para los accionistas. Y en definitiva, pues eso, mejorar el retorno de los accionistas en general. Ese es un poco su objetivo. Y si vas a TKR, al típico TKR para ver los accionistas, pues no aparece todavía la posición de este fondo. Llegaron a un acuerdo por el que no pueden comprar más del 9,9% del total de las acciones. Todavía no se sabe el porcentaje exacto, pero bueno, lo que dicen es que es notable. Lo que vemos aquí es que habían evaluado varias posibilidades, como una posible venta de la compañía, cambios en la directiva y el recorte de costes. Y lo normal es que estos inversores activistas, por lo que acaban entrando en una empresa, como en este caso, es porque ven que o el precio de tu acción está yendo muy mal comparado con otros comparables o, digamos, los múltiplos a los que cotizas también están muy por debajo de otras empresas similares a la tuya. Ellos no buscan tomar el control directo, por lo menos parece ser que hasta 2027 según los términos. Y bueno, parece que entraron en diciembre del año pasado, o sea que esto es algo muy reciente. Y bueno, luego el 12 de febrero, o sea, antes de ayer como quien dice, anunciaron formalmente la intención de cambiar esos 2 directivos y junto a la expansión del buyback de 300 millones. O sea que de hecho esos 300 millones que han aprobado, lo más probable es que lo hagan en los próximos 2 años, ¿no? O sea, unos 100, 150 este año y el resto el año que viene. Entiendo. Y bueno, con esto termino. La verdad es que podía haber explicado todo de una manera más detallada y más amplia, pero bueno, estos vídeos en realidad la intención que tienen es dar a conocer a lo mejor al que no está en el día a día de los mercados algunas oportunidades nuevas que hay por ahí, que pueden ser interesantes, pero bueno, para que luego cada uno las analice por su cuenta. Yo también me nutro de mucha información que veo en otros canales. Si me parece interesante lo analizo, si me parece que es una oportunidad la compro. Y por cierto, antes de terminar, también parece ser que la semana pasada hubo unos datos de empleo un poco flojos dentro de los escenarios que tenía para 2026, que a lo mejor puede ser el detonante, aparte de que estamos con todo el tema de la guerra de Irán y demás. Siempre todos los años parece que hay un algo, ¿no? Los aranceles, la banca regional, lo que sea que acaba justificando el inicio de un mercado bajista. Esto ya se venía comentando desde hace un tiempo, también por la estacionalidad, porque estamos en año de midterm. Así que bueno, hay que andarse con ojo, como siempre. Y os repito, esto no son recomendaciones de compra y venta. Si te ha servido de algo este vídeo, maravilloso, das un like, dejas un comentario. Y en cualquier caso, nos vemos en el siguiente vídeo.